Hola, hola a todos nuestros oyentes. Les cuento que hoy estoy en mi madriguera y antes de salir me vibraron los bigotitos. Eso siempre significa que va a llover. Claro, como últimamente ha estado lloviendo todos los días y Bogotá tiene estos climas, pues es muy probable que así sea, así que los invito a que se cuiden. Entonces ahora sí vamos a escuchar. Diana, Carlos, ¿qué métodos nos trajeron para el día de hoy? Muchísimas gracias, Cobayo Virtual, por tu bienvenida, tu recibimiento. Cobayito, hola, ¿cómo te Hola, encuentras? hola Coballis, me encuentro gracias a una aplicación que ya conocimos que se llama What Rewards. Bien, Coballito, admirado de tantos objetos culturales. A ver, ¿qué nos comentan los coballitos escuchas? Decirles y recordarles que agradecemos toda su presencia en internet. Cada comentario y cada apoyo nos es muy valioso. Tenemos presencia en muchos países. Muchas gracias a nuestros oyentes en Colombia, en Estados Unidos, Brasil, México, Rusia, Argentina, Chile, España, Canadá, Alemania, Panamá, Hong Kong y la República Dominicana. Gracias por tenerlos Eso. presentes. Sí, muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, Cobayis, por ese recorderis. Voy a arrancar yo hoy. Voy a hablar de un tema, Cobayo, que es fundamental. Tiene un aspecto tangible, pero sobre todo es una práctica cultural que solo es posible a través de unos objetos. Y mi tarea el día de hoy es encontrar un poco cuáles son esos objetos que hacen posible ese acto cultural. Vas a hacer arqueología cultural. Algo Ok. así. Es una práctica que me resonó mucho en pandemia. Las dos pistas que te traigo es a mí en pandemia me resonó un montón porque yo decía, ¿qué hace la gente con tanto de eso? Y segundo, cuando tú realizas ese comportamiento solo, es tu primera declaración de autonomía, al menos en el mundo occidental. ¿Compras ¿Sí? online? No. Hablar de eso es tabú. Tú no conoces a una persona y de primera le preguntas eso o hablas de eso. Y si lo haces sería divertidísimo a ver qué ocurre. Ok. Sería una cosa brutalmente De divertida. pronto el consumo de pornografía. Uy, bueno, esa ya te llama Imagínate pa' llegar que a te preguntarle a cojan alguien, a disculpa, patadas. ¿qué Ven, ¿a tipo de ti qué pornografía pornografía te prefieres? gusta? Sería muy bueno. Disculpa, ¿tienes un encendedor y algo de pornografía? Es que me vine Fía sin que me nada. puedas prestar, sí. O mira la pornografía que estoy viendo, te la voy a compartir. Mira, mira qué lindo. ¿Qué opinas de esta escena? Puede llegar a ser el nivel de la pornografía, pero no hiere No es tan no hiere tanta rompedor y tan sensibilidad. íntimo. Sí, total, Ok, no hiere ok. tantas sensibilidades. Es más Ok. bien incómodo. Hay un objeto particular que en pandemia tenía que ver mucho con eso. Yo decía, pero la gente, ¿por qué lo acumula? ¿Para qué Papel necesitan tanto? higiénico. Y el otro es el primer acto de autonomía Amarrarse los por- zapatitos, sin que peinarte, nadie te cepillarte los supervise. dientes, limpiarte Por el ahí es, por ahí. rabito y Exacto. bañar. Estamos hablando del acto cultural con todo el castellanismo que implica de O sea, limpiarse el culo. complementa uno de nuestros primeros temas que era el inodoro. El acto cultural de limpiarse el rabo por sí solo es un acto biológico, pero es el uso de los objetos que lo relacionan y de las místicas que rodean esa práctica natural es lo que se vuelve un acto cultural. Por eso te decía que llegar, oye, cuéntame tú cómo te limpias el culo, puede llegar a generar cierta incomodidad o al menos como, ah, porque es un tema tabú, porque obviamente hablar de funciones corporales, especialmente las relacionadas con la eliminación de desechos, los mocos, el popó, el pipí, el flujo, el semen, qué sé yo, se considera inapropiado para el espacio público o para el discurso común. Es Sí, un tema sí. privado que tiene que ver con el decoro, la pureza en los contextos Ujú. sociales. Hablar de caca o de higiene post caca es un acto de vulgaridad, falta de Pues, uy, sofisticación. sí, por Dios. Eso Como no se aquí ya puede hablar ni tenemos en un podcast ni confianza en nada. con los cobayos que nos escuchan, si alguno nos quiere contar en los comentarios cómo se limpia, pues bienvenido sea. Bien, Es un tema que tiene que ver con muchos elementos culturales. Primero, el tema de la privacidad, que es un acto privado, tiene que ver con el pudor, también con una estigmatización del cuerpo. No solo es belleza, nuestro cuerpo biológicamente es un foco de impurezas, de suciedades, de mal olor, y pues hablar de eso no es decoroso. Cuando uno es chiquito, la mamá o el cuidador le limpia a uno su rabo, y el primer acto de autonomía es cuando usted ya se limpia el rabo sin supervisión. Desde ese momento se te entrega de manera tácita esa capacidad de controlarlo, como ya lo controlas, ahora lo ocultas y no hablas de eso, porque eso es incómodo, porque da vergüenza, porque no está bien andar hablando de ese tipo de temas en los cócteles, ni mucho menos. Algunas condiciones religiosas hacen de eso un ritual. Por ejemplo, en el Islam es un ritual de pureza que se denomina el tahara. Curiosamente, en la cultura judía se llama tahara a la purificación de un fallecido al lavar su cuerpo y vestirlo con una especie de sudario blanco, similar a lo que se aparece en la jurisprudencia higiénica islámica, que es la doctrina que prescribe estos actos de limpieza que el Cobayo Hembra nos explica hoy. Es fundamental porque tú no puedes ir a orar, no puedes entrar a un templo o algo por el estilo sin haberte limpiado y estar impuro. completamente limpio y Claro, puro para claro. entrar en esa conexión espiritual. Se limpian con agua, deben usar la mano izquierda porque la mano derecha se utiliza para los actos considerados puros como comer, saludar, lavarse el rabito con agua. En el Islam se denomina la istinja. Tienes que
que hacer la estinja con la mano izquierda, luego te tienes que secar con tela o con papel para entrar en oración. Cosas parecidas ocurren con el hinduismo, porque un cuerpo limpio pues te es más sensible de entrar a una conexión para una pureza espiritual. Aquí también se utiliza el agua es central, en la práctica se denomina el ahvan. Aquí, además de que tú te limpias tu rabito, te debes lavar muy bien las manos, aquí y en cualquier lado, señores cobayos y Sí, cobayas. por favor. Sea donde sea, se lavan las manos, pero también los pies. Te enjuagas tu rabo, tus genitales, tus manos y tus pies. Ahí quedarías limpito para que puedas empezar la realización de cualquier otro ritual. En términos de objetos, hay evidencia, yo no sé esos arqueólogos cómo hacen. Imagínate que uno se va por allá al monte y empieza a excavar. Obviamente uno que no está formado en eso, pues una piedra es igual a la otra. En la súper antigüedad, estamos hablando de neolítico, 12.000 años atrás, se limpiaban el rabito con piedras lisas, con conchas, con cerámica, con arcilla. Aquí escuchamos, no juzgamos, como dice el meme. Entonces los arqueólogos dicen, esta piedra tiene una forma particular, con unas condiciones distintas a las demás, y entonces ahí se han encontrado evidencias de microorganismos presentes en el colon de los humanos. Y tenemos algún cobayo, antropólogo o arqueólogo que nos cuente, sería brutal. Yo creo que deberíamos empezar a buscar patrocinador con una empresa griega o romana, porque terminan siempre saliendo. Se habla del pesoi, donde los antiguos griegos y romanos usaban fragmentos de cerámica rota. Pesoi son pedazos de cerámica rota. Los arqueólogos también han encontrado pedazos de pesoi de 2000 años de antigüedad en las letrinas romanas de Sicilia. En ese momento se planteaba una mirada muy frugal y muy minimalista. Sus griegos y los romanos pues cuidaban mucho su cuerpo y cuidaban mucho su higiene. Se encontró un proverbio que habla de 3 piedras son más que suficientes para limpiarse el culo. Como que tú tenías tu paquete de piedras, así como cargamos un paquetico de Kleenex hoy, cargabas tu paquetico de piedras para limpiarte, pero con 3 eran suficientes. Se ha encontrado también el de la esponja en un palo, en un palito, se ponían hojitas o pedazos de tela, te los pasabas por el ano y pues te limpiabas tu rabito, cosa que también se encontró en la ruta de la seda en el noreste de China. En palos de bambú o de madera se envuelve la tela. Espero yo que se hayan cambiado las telas persona a persona. De pronto compartir el palo no puede ser tan terrible, pero hay evidencia de que eran compartidos. Los chinos son los pioneros del papel higiénico. Se ha encontrado evidencia del siglo VI de trozos de papel de una calidad muy suave cerca a los retretes. Tiene sentido, pues si ellos son los que inventan el papel, pues de ahí al papel higiénico es... Para el siglo XIII, el papel higiénico a base de arroz ya se producía en masa para la familia imperial china. Y solo 500 años después, en 1857, el señor Joseph Gayeti presentó el papel medicado como una alternativa para aliviar los pobres traseros de los gringos que se limpiaban con papel periódico y hojas de mazorca. Surge como un papel médico. Los japoneses también utilizaban el palo de madera. La práctica se denomina el shuugi y sirve para limpiarse tanto el interior como el exterior del ano. ¡Qué aseados! Siempre hay gente que lleva el aseo al extremo, ¿no? Total, y pues nada raro en los japoneses que son gente como tan aguerrida, con unas Sí. prácticas como tan marcadas. Tan estoicos ellos, de razón tienen, bueno, en fin. Devolviéndonos a Roma, el tersorium vuelve y juega el palito, pero este tenía una pequeña innovación, una esponja que empapabas en vinagre o en agua salada. Con eso de una vez hacías como una limpieza, pues ya por lo menos con un líquido para hacerte la limpieza más profunda. De hecho, encontraron una carta del filósofo Séneca al procurador romano Lucilio que relata el suicidio de un gladiador romano que se metió un palo con una esponja dedicado al uso más vil por la garganta antes de salir al campo para que lo matara un animal salvaje. Este tersorium se cree que fue el que era compartido en los baños públicos de la época. En los baños públicos de Efeso hay algunas depresiones al pie del baño por donde circulaba el agua. Entonces se cree que te limpiabas tu culo, metías la esponja en el agua que fluía, limpiabas tu esponja y te limpiabas otra vez. Esa práctica de lavarse con agua a mí me parece la mejor y la más eficiente. Yo sigo con mi objeción de los inodoros, de cómo usamos el agua Sí, para eso. en Turquía todos los inodores de estilo occidental tienen una pequeña boquilla que en la parte de atrás del borde del inodoro apunta hacia el ano. Diseño que ha venido adaptándose. Yo hace años acompañé a un emprendedor que quería importar una cosa que se llamaban los water jets, dispositivo para adaptar nuestros sanitarios para el chorrito en la parte de atrás sin necesidad de romper paredes o de cambiar la infraestructura de tu casa. Pero él no volvió. Y el proyecto se fue a la mierda. Se fue de culo. Oye, pero mi ignorancia, humedad más bacterias, ¿no es como problemática la cosa? Se limpias y luego te secas. Lo mismo pasa en todo el sudeste asiático. Indonesia, Filipinas, Tailandia, Malasia, Timor, tienen como una palangana para bañarse después del baño. Dicen que en Tailandia la pistola de trasero está presente en todos los baños. El uso del papel higiénico pues es lo más común en Occidente. Antes de eso la gente utilizaba papel, pero por ejemplo el papel periódico. Incluso en 1920 en Estados Unidos había un almanaque del granjero
Primero, que tenía en cada hoja un huequito del cual tú podías colgarlo para arrancarlo en las letrinas. Tú ibas leyendo y luego arrancabas y te limpiabas. Si bien no es una gran innovación, pues sí fue muy funcional. Cambia con la salida masiva de la producción del papel higiénico como lo conocemos hoy en día. Lamentablemente, en muchos países, como en África, ni siquiera llega el papel higiénico para los mínimos sanitarios de las niñas en los Uy. momentos de su menstruación. Sigue utilizándose el papel periódico con tintas contaminantes. No me quiero imaginar la cantidad de enfermedades que pueden estar teniendo esas pobres criaturas. Encontraron en las mujeres de Japón, más o menos en 1960, que hubo, no sé si fue un desastre natural o un conato de guerra. La verdad no recuerdo conatos de guerra con Japón en esa época, que era plena Guerra Fría, donde las guerras y batallas se desplazaron del campo físico al ideológico, social, económico, político y cultural. Probablemente se haya sido un desastre natural, porque sí recuerdo el gran tsunami de 1960, producto del fuerte terremoto que sucedió en Chile, al otro lado del Pacífico. También recuerdo el tifón Nancy en 1961, que azotó las costas de Japón, y el terremoto que sucedió en la ciudad de Niigata en 1964. Y lo primero que hicieron fue provisionarse de papel higiénico, porque ya lo habían vivido un poco en la Segunda Guerra Mundial. Traía también un poco este tema porque la innovación ha sido mínima. Desde 1850 Sí, seguimos sacando pulpa de los árboles para limpiarnos, o el uso del agua, pues además con unos desarrollos y unos componentes tecnológicos para los inodoros, no hemos evolucionado de ahí. La innovación más reciente son las toallitas húmedas, aunque encontré un producto que se llama el Pristine, un spray que tú utilizas para humedecer el papel higiénico y poderte limpiar. Por ejemplo, qué sé yo, el mundo de los celulares, el mundo de la tecnología, de la ropa incluso, tienen innovaciones una vez al año. Aquí no ha habido grandes generaciones en más de 50 años. No hemos encontrado otra manera. Hemos reemplazado materiales, hemos reemplazado objetos, pero sigue siendo lo mismo. Hay todo un debate en torno a las prácticas higiénicas, a la manera en que nuestro cuerpo ha cambiado, porque deberíamos estar haciendo popó acluquilillados y no Ajá, sentados, lo cual ha sí, sí, sí. generado unos cambios en la forma final de nuestro intestino. Para nosotros es fácil hacer popó en un sanitario, pero me encontré unas páginas que tienen que ver con montañismo, con camping, y entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para hacer popó al aire libre? Entonces, las quiero dejar aquí a los cobayos y cobayas porque me parecieron muy útiles, Sí, porque claro. no sobra. Voy a cerrar con estas recomendaciones de cómo hacer popó al aire libre y cómo limpiarte el rabo cuando no tienes nada a mano de las comodidades o de las cuestiones a las que estamos acostumbrados. Lo primero es el lugar. Usted no puede hacer popó donde los demás están acampando o están descansando o están comiendo. Y lejos del agua, por lo menos 200 metros. Hay que hacer un hoyo, como pasaba en esta película de Up, cuando el gordito va a ir a hacer popó entre los árboles y dice, tengo que hacer el hoyo antes o después. Era. Es antes. Usted lo que va a dejar ahí van a ser materias que van a ser aprovechados por otros bichos. Entonces, haga un hoyo, haga su tarea en cuclillas, no de pie, y materiales naturales con los que se puede limpiar el culo mientras hace popó afuera. Pueden ser palos, rocas, hojas, solo si usted es una persona que sabe lo mínimo de botánica. No Sí. sea que se esté limpiando con una hoja, Una ortiga que o algo por este estilo. venenosa. Musgo, piñas. El caballo hembra se refiere al fruto del pino y árboles similares, y no a la fruta tropical. Y dicen incluso que uno de los mejores productos para limpiarse es la nieve. Te ayuda a recoger todo lo que queden sólidos en tu pobre ano y de una vez el agua te ayuda a limpiar. Y te deja el aliento fresco. Seguramente sí. Bueno, quería contarles eso, ese producto cultural relacionado con una práctica tan normal, cotidiana, necesaria, como es la limpieza de nuestro pobre culo cuando terminamos de defecar. Hay unas prácticas culturales muy finas alrededor, pues con unas implicaciones a nivel planetario brutales. Pues ya lo habíamos hablado en el capítulo de los sanitarios. Ese era mi objeto. Espero que te haya gustado, a nuestros coballitos también, y que con mi tema no se limpien el rabo. Me gusta mucho porque no hacerlo no me gustaría ni 5. De acuerdo. Sí, es de todo mi agrado. De pronto, por lo que en la adivinanza alcanzamos a relacionar la pornografía Yo también. prefiero que me hablen de mi tema que de la pornografía. Claro, nos es más con natural, más biológico. Claro, sobre todo, yo sé que aquí no estoy apoyando una cultura de opresión y de explotación de otros seres humanos a lo largo del mundo. El razonamiento puede llegar a las parafilias que incluyen excreciones humanas, que también parece una cosa súper compleja y que no termina de También es hacerle un gran clic en tema la de cabeza. conversación. Por ejemplo, una entrevista de trabajo o Claro. para hablar con los suegros, una cosa O así. para romper el hielo en una discoteca. Oye, mira mi parafilia, ¿cuál es la tuya? El uso de la mano izquierda para el aseo. Ese simple mandamiento, mandato, orden, lógica, nos dice
muchas cosas de la izquierda, del aseo y de los mismos cultos. No importa si tú usas una mano u otra, hay una mano, comillas, pecaminosa. Pucha, ¿cómo va a ser mi pie izquierdo y mi mano izquierda para entrar al cielo? Porque de por sí ya como que son siniestras. Me parece muy complejo que estigmaticemos incluso un lado. El lavapatas en el San Agustín, no sé si lo conozcas. Sí, 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 muy lindo. Súper chévere, medio desértica la cosa, es bien interesante y hay un paso que pues corren unos ríos y hay unas canalizaciones. Lo que nos decía un guía alguna vez es que técnicamente no debería llamarse lavapatas sino lavaculos, pero no es fácil de vender turísticamente, entonces optaron por decir lavapatas, pero que su uso no era lavar las patas sino un poco más arriba y era literalmente un lavaculos. A mí siempre me ha llamado la atención que los animales no necesitan apoyos. Ellos O van, sea, hacen su negocio. y eso viene desde la eh, alimentación misma, o sea, el que sabe cómo come, sabe lo que entra y sabe cómo sale. Pero como de nosotros acuerdo, comemos cualquier porquería, ya ni de siquiera nos acuerdo. podemos confiar en que el proceso sea naturalmente. Y necesitamos una serie de apoyos como el inodoro que usábamos en el capítulo anterior, como todos tus ejemplos de limpieza. Lo que entendí los expertos, a mí me dan una distancia más larga, a 500 metros, obviamente de donde están viviendo todos, y también de las fuentes de agua. Tampoco orinar en ese mismo rango, porque resulta que nuestra orina está cargada de medicamentos, de hormonas, De veneno. química que no está la naturaleza en capacidad de asimilarla por los pececitos y los vegetales de los ríos, aguas, lagos y demás, le llega a toda la naturaleza. Entonces imagínate qué va a hacer un pobre oso cuando esté bebiendo su agüita, comiéndose su salmón, puntada de lorazepam, loratadina, un montón de cosas que ellos no necesitan ni están buscando. La distancia que yo había oído, 500 metros también del agua, incluye también la orina. Yo tiendo a pensar que existe una lógica conductual de una haber forma más, si no correcta, eficiente de la limpieza que nadie enseña. Sería muy sensato decir, no hagas esto porque pasa aquello. La limpieza que tienen que hacer las mujeres tiene que ser siempre de Correcto. adelante hacia atrás, porque los microorganismos y bacterias que puede tener la materia fecal migran hacia la vagina, se presentan las infecciones, la cistitis. Es tal Claro. vez lo único que yo de manera abierta he escuchado, Claro. pero debería haber otra. El ano es otra parte del cuerpo que a uno le enseñen Claro, los claro. mínimos del cuidado de su pobre ano. A mí me queda la impresión, fuera de chiste, y también en chiste, que hay gente que no lo sabe hacer Yo estoy y más lo que hace mal. segura. Y todos nos damos cuenta. Vamos a hacer una Vamos. campaña. Sí, ¿Tienes un amigo que no sí. se le pide en el culo? Acércate a él y Enséñale. dice, qué aburrimiento, vamos a limpiarnos el ano. Ya hablemos de otra cosa. La Ah, recomendación bueno. literaria. A mí se me ocurrió El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Aunque pueda parecer un poco obvio, creo que es mejor precisar siempre a los autores de los libros en las recomendaciones literarias, y en este caso, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, conocido coloquialmente como El Quijote, es un libro escrito por Miguel de Cervantes Saavedra. No propiamente habla de la limpieza del ano, pero sí habla del aseo corporal. Es muy paradigmático para mí cómo se refiere en escenas donde Don Quijote pasaba mucho tiempo sin lavarse, que usaba agua de X y de Y, se perfumaban para disimular los malos olores, el aseo de la boca, de los dientes. Me parece un manual de cómo era el aseo hace unos cuantos siglos atrás. Esa es mi retroalimentación de tu tema necesario, curioso, que si lo tomamos por el lado amable es bastante útil. No era un trabajo limpio, pero alguien tenía que hacerlo. Para pasar a mi objeto cultural, diría que tienen en común excreciones. Mi objeto cultural puede llegar a secretar o excretar, no por el ano, con la gran desventaja de estar muerto, como decían en Los Simpsons, de los inventos de Tomás Alva Edison. Pues un cadáver, ¿no? un cadáver, exuda cosas y efectivamente, ¿qué manipulación podemos hacerle a un cadáver para volverlo un objeto cultural Uy, no me interesante? digas que vas a hablar de embalsamientos. Sí, de momias. Y hablemos mejor de limpiarnos el culo. Nuevamente le dimos a temas muy controversiales, pero bueno, chévere que Reales. vengan en paquetes como para que decidan hasta dónde se quieren Sí, untar de total. mierda o hasta dónde se quieren untar de momia. La momia implica la momificación, Claro, implica yo sí creo manejo que una de... momia es un objeto cultural. Natural ya no Hay es. momificación Claro, a natural. menos que te hayas quedado como los pobres mamuts. O los zancuditos se momificaron en el No, ámbar. sí. Bueno, zancuditos y otros insectos. Va, Entonces, me gustan las momias. sí, son cooles. Es un objeto tangible, producto de una acción específica que se denomina momificación. Es un objeto curioso porque puede proceder de una acción intencional humana o puede producirse naturalmente sin intervención humana. Muchas veces se le ha considerado objetos malditos, haciendo honor al capítulo de tus objetos malditos, que algo alcanzamos a hablar de las maldiciones de las momias. Y aparece recurrentemente en cine, literatura y televisión. Casi siempre referido a esa actividad en el Egipto, otras pocas veces en Mesoamérica y casi nunca en otros continentes. Aunque es algo tan cultural y tan ligado al humano que la ha habido en los 5 continentes habitados. En la cultura cinematográfica clásica que nos llega a nosotros por colonia gringa, el ícono fue Boris Karloff, que muchos ubican como el primer Frankenstein. También fue la primera momia. Lo hicieron también actores como
Wilson, Tommy Tyler, Lon Chaney Jr., Eddie Parker y más recientemente Arnold Vosloo, que es el de la película La Momia del 92 y sus secuelas, Jet Li, no lo sabe, precisamente que habla de momias chinas, y Sofía Boutella, que no pegó mucho, pero que yo recuerde, la primera momia cinematográfica que era mujer. La RAE define la momificación como la acción de convertir un cadáver en momia. Brillantes, es como decir que un conejito es como un conejo pero chiquito, donde momia es un cadáver que se deseca con el tiempo de forma natural o artificial sin entrar en putrefacción. Lo que parece ser necesario para cumplir con la característica de momia es perder agua y que no se pudra. La palabra viene del árabe mumilla, perdón mi árabe. Oye, hoy nos alejamos mucho del náhuatl. Mumilla significa cera o betún curativo. Del Asia nos llegó precisamente una mezcla como medicina para heridas, fracturas, hematomas, úlceras estomacales, tuberculosis y vaya Dios a ver qué otras enfermedades se usaba la mumilla. E incluso se usó como afrodisíaco porque todo tiene que servir como afrodisíaco porque la culpa siempre está fuera, nunca dentro del sujeto. Y todo eso se dio antes de su uso para embalsamar. Generalmente esta mumilla estaba compuesta por brea y asfalto, razón por la cual al pasar a utilizarse en la momificación producía unas momias que tendían al color negro. Aparentemente hubo un problema de traducción. Añorando aquí nuestro capítulo de la lingüística forense, les hizo falta un lingüista avesado que les explicara que mumilla era esa brea. Pero en algún momento se perdió y se empezó a entender mumilla como el cuerpo embalsamado, el muertico, y eso pareciera intrascendente, pero resulta que la mumilla era utilizada como remedio, entonces utilizaron ahora las momias como remedio. Ya no se consumía el betún, sino la carne de los muertos momificados. Entonces se creó un comercio de momias en el siglo XII, donde Egipto, de forma altamente lucrativa, empezó a raspar la resina negra que exudaban las momias. Pero pues si se iba algo de la carne de la momia, también servía. En Europa se llegó a la costumbre de literal pedir la momia para comerla, consumirla, así como carne en cecina, como decían en Futurama. Esto llegó a tal punto que el tráfico con momias ya no se hacía por pedazos, sino con momias enteras. Ese negocio se mantuvo hasta el siglo XVI. Es decir, los seres humanos, tan titinos como somos siempre, nos la pasamos 4 siglos comiendo muerto. ¡Qué Untado de brea. horror! Untado de brea, claro, Y está para mejorar su sabor. obviamente, porque eso crudo, eso sin sabor debe ser Así sí terrible. sabe feo, crudo sabe feo, pero con brea sabe mucho mejor, me imagino yo. En el siglo XVI se detiene este tráfico sencillamente porque Egipto prohibió el envío de momias y los boticarios europeos entonces, muy llenos de ingenio, comenzaron a vender momias de cadáveres frescos que ellos mismos momificaban y embalsamaban. Ya no necesitaban cadáveres egipcios de años, pero bueno, no estoy en el siglo XVI como para saber. Escuchamos, no juzgamos, como bien tú nos comentaste en tu No, no, si reto juzgamos, qué cultural. asco. No, porque limpiarse el culo no dio asco. Son nuestros culos y están vivos y no estamos comercializando con limpiarlos, ni Mira que hay estamos una rompiendo oportunidad de una negocio. norma de la cultura, por Dios. La idea no fue que se paró esto porque el comercio ya no daba, sino que más bien el comercio se detuvo porque se volvió un poco a la traducción original, hablando ya del betún con el que se embalsamaba y no del cuerpo de la momia como tal. Las momias más antiguas son de nuestro continente, son americanas, son las momias de la cultura chinchorro entre Chile y Perú. Datan de hace 7000 años, eso las pone 1000 años antes que las momias egipcias más antiguas. Algunos ejemplares de las momias chinchorros se pueden ver en museos tanto de Arica como de Valparaíso, ambos en Chile. Tienen las colecciones más completas, mejor curadas, mejor organizadas y que nos explican mucho mejor. Las hay rojas, que eran principalmente niños y se trabajaba el cuerpo con óxido de hierro. También las hay del tipo vendadas, las clásicas que nos mostraban en la televisión, envueltas principalmente con tiras de pieles de animales. Otras eran encapsuladas en barro, eran cubiertas con esta capa y quedan como si clavaran el cuerpito en la tierra y alrededor le hacían una cápsula de barro. Todas ellas trabajadas para quitar las vísceras, etcétera, etcétera. En la cultura chinchorro, estamos hablando del desierto de Atacama, que les queda ahí al lado, que es el desierto más seco del mundo. También se dieron muchos cuerpos que se momificaron de manera natural. Las más interesantes de estas momias chinchorro son las negras. Ellas se preparaban desmembrando el cuerpo, lo trataban como cualquier otra momia y lo rellenaban con palos, cañas, los adornaban con pelucas, los enmascaraban con arcilla y después los volvían a montar, los volvían a armar en un juego de armo todo chinchorro, pero con cadáveres y les cubrían con una capa de manganeso negro azulado. Si las quieren conocer, vayan lo más pronto posible porque, por ejemplo, las de la Universidad de Tarapacá, en Arica, que tiene la colección más grande de momias de todo el mundo, se está dañando. Lo que dicen los expertos es que aumentó la humedad en todo el mundo con el cambio climático, se están empezando a deteriorar las momias. El proceso avanza más rápido de lo que los científicos lo pueden atacar. Lo novedoso en historia, valga el oxímoron, es que por un niño de 2 años y medio, momificado hace más de 5500 años en la África subsahariana, se concluyó que la técnica egipcia fue asimilada de otras culturas subsaharianas y no que fue invento de ellos. A esta momia de niño le llaman Wan Mulhigak por la zona de Libia donde se encontró. Este niño fue dispuesto en posición fetal y embalsamado como posteriormente harían los egipcios y lo guardaron en una especie de bolsa de piel de antílope con una capita de hojas para proteger. El principal motivo para hacer las momias y embalsamar gente, bueno, embalsamar muertos, son las cosmovisiones de cada cultura que implicaban otra vida después de la muerte y adicionalmente necesitaban el cuerpo lo mejor posible, lo más puro posible y pues la embalsamación
fue la solución que encontraron, y la momificación como una forma particular de embalsamar los cuerpos. Por eso se enterraban algunos de estas momias con ya entrados en gastos, les echaban también posesiones materiales, joyas, embalsamaban a sus sirvientes y también embalsamaban animales, que tú recuerdes. Nosotros hablamos del café momia en el capítulo de los colores. No. El color café momia, también conocido como café egipcio o caput mortuum, que se sitúa, según los expertos en colores, entre el sombra tostada y el sombra cruda, fue muy popular en los siglos XVIII y XIX, elaborado a partir de moler la carne de momia con brea blanca y mirra. La cosa es que ese color, el café momia o marrón momia, se decolora fácilmente y se agrieta si se usa solo. Su uso más común fue mezclarlo con pinturas al óleo. Edward Burne-Jones, por ejemplo, un pintor muy famoso, le hizo un entierro a su tubo de pintura cuando descubrió de qué estaba hecho el café momia. Obras que se sospechan que contienen este pigmento: El último sueño de Arturo en Avalón, de Edward Burne-Jones; El interior de una cocina, que es un cuadro de Martin Rollin; y por supuesto, La libertad guiando al pueblo, de Eugene Delacroix. Es un cuadro exageradamente famoso. Los invito a que lo busquen por internet y van a entender que lo han visto miles de veces. Es la portada del CD Viva la Vida de la banda Coldplay del año 2008. La momificación de animales sí parece venir de Egipto. El objetivo de momificar esos animales era que acompañaran el más allá de un humano como ofrenda a los dioses, o como es sabido, los dioses egipcios tenían rasgos animales, entonces podía ser que momificaran animales que tuvieran rasgos de estos dioses. Momificar era una profesión muy lucrativa en el antiguo Egipto. Recordando el capítulo de los objetos malditos, pues encontramos que Dominique Montserrat, un egiptólogo británico ya fallecido, afirma que tras un espectáculo tipo striptease en el Londres de 1800, donde se desenvolvían las momias egipcias hasta dejar el cadáver expuesto, aparentemente esa genial idea que tuvieron inspiró a algunos escritores a hablar de momias que cobraban venganza por semejante afrenta y profanación de sus cuerpos, 100 años antes de la publicitada y difundida historia de la expedición que encontró la tumba de Tutankamón, que fue la que en la cultura pop desbordó totalmente los mitos sobre maldiciones y momias ligadas a ellas. Lo curioso para muchos egiptólogos es que se haya asociado esa maldición de las momias a Tutankamón, ya que solamente 6 de las 26 personas que estaban presentes al abrir la tumba de Tutankamón murieron durante los siguientes 10 años, o sea, les dieron un margen bien amplio. ¡Oh, maldita momia sigue cobrando muertos! Howard Carter, que fue precisamente el que rompió los sellos, el que abrió la tumba, el que miró directamente a Tutankamón y su momia, murió 20 años después del hallazgo, o sea, debía ser sobre el que cayó la maldición. Nuestro amigo Otzi vuelve a asomarse, lo nombramos en el capítulo de los objetos malditos. Otzi fue un guerrero que murió hace unos 5000 años a la avanzada y vetusta edad de 46 años, que fue momificado de manera natural. En este momento es uno de los objetos malditos más fuertes y, según los expertos, los que estudian estos temas, de los más peligrosos actualmente. Encontré un tema ahí paralelo que me pareció súper curioso, que es la mielificación, pero es un proceso documentado por fuentes terciarias. Es un libro que nos refiere a un libro anterior. Vendría siendo una práctica muy poco usual, muy extraña, de los habitantes de la península arábiga, donde una persona de manera voluntaria y aparentemente ya bastante entrada en edad solamente se alimentaba de miel y se bañaba con miel. Al poco tiempo, las heces y el sudor eran principalmente miel, o sea, no tenía que limpiarse el culo, sabía rico, se podía lamer el culo. Llega el momento en que fallece Diabetes. con esta precaria dieta, y una vez se moría, era dispuesto en un ataúd de piedra lleno de miel. Pasando un siglo más o menos, este material dulce se curaba. En este caso, curar, según la RAE, es realizar un tratamiento para que el cuerpo pierda humedad, para potenciar así sus cualidades y que se conserve por mucho tiempo. Y servía para curar fracturas y otras enfermedades. También era afrodisíaco. Se supone que era vendido en mercados callejeros como un artículo de lujo. Quisiera nombrar el fenómeno de los cuerpos incorruptos, que no se descomponen y que por su contexto son considerados como santos. Se nos vuelve un poquito tautológica la situación. Como eran santos, pues claro, eso es lo que evita que se hayan corrompido sus cuerpos, porque su santidad los salvó de que su cuerpo se deteriorara. Parece ser son más procesos tafonómicos, es decir, antes de la muerte, y procesos de cómo se dispuso el cadáver. Para cambiar el tono y cerrar con algo amable, vamos con mi anécdota de momias favorita. En 1976, el cuerpo momificado de Ramsés II se llevó desde el Cairo hasta Le Bourget y de allí por tierra hasta París para unos estudios científicos que el muchacho necesitaba. Va a ver cómo estaba de salud. Le rindieron homenajes como cualquier otro jefe de estado menos momificado. Algunos un poquito más, pero bueno, él tenía una buena excusa. Fue la primera momia antigua egipcia en viajar en un avión dentro de un avión militar, lo cual debe ser todo un récord Guinness para momias, y a su vez ese avión militar contenía su sarcófago de roble antichoques, insumergible y a prueba de fuego, obviamente para cubrir el cuerpo del mandatario Ramsés II, fallecido unos miles de años antes de realizar el viaje. Pero lo más curioso es que Francia en ese tiempo, exhibiendo todo lo que es ser un francés, le exigía que cualquier persona viva o muerta, es decir, para los franceses, al menos en ese tiempo, un muerto si es una persona, que era una pregunta que hicimos en algún capítulo del Triángulo de los Caballos, debía llevar un documento de identidad, haciéndole honor a otro de los capítulos del Triángulo de los Caballos. A Ramsés le expidieron su pasaporte
pasaporte egipcio para que pudiera viajar con foto, con sus datos de nacimiento, con su lugar de residencia. Pues es un dignatario egipcio y se merece todas las derechos y deberes que tiene un ciudadano de bien, así esté embalsamado hace miles de años. Cierro con mi recomendación literaria, Perdido en una pirámide o La maldición de la momia, un cuento de la misma autora del libro Mujercitas, Mary Alcott, porque ella es precisamente de las que aparentemente habrían escrito esos primeros cuentos sobre momias. Y le cambia un poco el tono a lo que conocemos de ella más famoso, que son Mujercitas, y ese sería entonces mi objeto cultural, Coballito. ¿Cómo la ves? No tenía ni idea que la historia de las momias, que antes era tan apasionante en términos históricos y religiosos y cosmogónicos, era tan asquerosa. Me deja sorprendido con el tema del tráfico para el canibalismo. Somos una especie que tiene una conexión particular con lo espiritual, con la cosmovisión y lo demás, y buscamos explicaciones que estén a nuestro alcance. A mí me cabe en la cabeza que la gente pueda pensar, claro, si es un cuerpo que no se ha descompuesto, debe tener propiedades mágicas que me van a prolongar la vida a mí también, que viene a romper muchas de las cosas que yo creía antes. Los estudios antropológicos hablan de canibalismo en comunidades apartadas, como un tema muy tribal, entonces es en África y entonces castigamos a los pobres, pero estos hijos de su mala madre lo que estaban haciendo además de todo era traficar con eso, o sea, era mucha gente implicada. Es que es fácil exotizar a otros pueblos cuando la mirada es occidental, porque pues esa es la agencia de prensa, como decíamos en otros capítulos. Mira que los exóticos a veces son otros los que se pasan de exóticos. Lo primero que yo pensé fue en las momias de San Francisco, aquí en Cundinamarca, que por las condiciones ambientales tiene un clima como muy mediterráneo, por decirlo de alguna manera, que hace que los cuerpos se conserven más, algo asociado a un consumo de un alimento. Para algunos expertos es difícil decir que es por la alimentación que se conservan también los cuerpos en esta población, ya que hay reportes de bebés lactantes momificados y los mismos alimentos que se consumen en San Bernardo son comunes en poblados vecinos. Tampoco se lo puede atribuir al ambiente, porque el municipio tiene un clima más bien templado y eso pasa naturalmente en el calor o frío extremos. Eso lo hace aún más enigmático. Y se abre paso un poco la explicación religiosa que ya nos explicó el caballo macho. También hay un tema de comercio turístico en el Museo de las Momias de San Francisco. Es muy común que en el cementerio, cuando hacen las exhumaciones, y encuentran los cuerpos perfectos, incluso cuerpos que llevan 5 o 6 años enterrados. Claro, en términos biológicos, químicos, físicos, religiosos, pues es muy interesante. Ya el tema de andar comiendo carne de humano pichada de brea o de miel o de lo que quieras, lo contar de Nutella, marica, pero no pasa. Pero no. Y pensaba en las momias de Yuyayaco, que son momias incas encontradas cerca del volcán Yuyayaco. Tenían también un estado de conservación brutal, las encontraron hace como 20 años. También el tema de que las momias más antiguas del mundo son americanas. Algo pasaba en este continente, hablando de lo que habíamos hablado en un capítulo anterior del Chiribiquete, que ahí había presencia de humanos pintando esos matachitos hace 15.000 o 20.000 años. A mí me rompe mucho como la estructura que tenía del movimiento, de las migraciones humanas y de los asentamientos humanos generando cultura. Debe haber una fascinación brutal por la momificación, porque es ganarle a la muerte de alguna manera. Tu amigo Lenin allá en la Plaza Roja, o sea. Conservado, ¿sí? Todavía, sí señora. Y me dejas muy conflictuada con el tema del tráfico de las momias para consumo humano. De verdad que me parece de lo vil, puerco, y eso que vengo a hablar un pedazo de cómo nos limpiamos el culo, por Dios. Porque en qué momento me encontré unas momias y las vamos a traficar y nos las vamos a comer. Y ahora empiezo yo a momificar gente. ¿Y en qué momento empiezo yo a matar la gente para momificarla? Ese era el paso que seguía, no lo encontré, pero pues es paso lógico. Muy seguramente. Y ahora, ¿a quién voy a matar? Esto nos lleva ahí a hilar más fino. Exacto. Yo no tengo libros de momias, Cobayo. Acabo de caer en cuenta que no he leído libros de momias. Y bueno, salvo un par de películas de momias, como que tampoco el cine es muy sexy con eso. Es el mismo plot, la misma historia. Pero muy bien, Cobayes. Estuvo muy interesante. Sí, la idea era darle como otra mirada diferente a la que se le había traído tradicionalmente. Total, me gusta. No, es decir, me gusta cómo lo traes, pero no me gusta. Sí, más bien. Qué asco. Súper. Bueno, entonces pues también es hora de escuchar a nuestros coballitos que nos siguen, qué piensan de estos temas que son tan polémicos y que fueron muy viscerales hoy en varios sentidos. Pero eran divertidos. Sí. Ahí salió divertido. Sí. Podemos darles la complejidad y la seriedad que quisieran, pero no es un podcast para eso, es un podcast para curiosear y para sorprenderse y para echar cuentos. A veces se nos sube el nivel de seriedad, pero no, en general tratamos de hacerlo divertido. No es nuestra naturaleza. No, que nos cuenten algunas historias de cómo han sentido ustedes ese cuerpo
cuerpo limpio, cómo limpian sus cuerpos. Tanto anécdotas tristes como graciosas las hay. Entonces, pues chévere que nos cuenten también cómo entienden eso del cuerpo y la limpieza. Si quieren específicamente de limpiarse el culo, pues también lo recibimos. Cositas curiosas de las momias, un tema viejísimo, pero nos sigue trayendo daticos por ahí. ¿Qué otros daticos conocen sobre momias? ¿Qué les interesó? ¿Qué les dio asco? Muchísimas gracias a ti, Caballito, por tus momias, y al Caballito virtual, y naturalmente a nuestros caballos escuchas por acompañarnos el día de hoy. Y pues la idea es seguir con más cosas horribles. Y de pronto eso, que las cosas horribles no se vean tan horribles. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Recordar que estamos En Spotify, nos encontramos en Apple podcast Podcast, Amazon Music y también en Amazon estamos, Music. y Castbox. Nos Entonces, encuentran ahí para que nos escuchen y para que difundan la palabra. No encuéntrenos sea antes de que egoísta nos con los momifiquemos. caballos. Antes de que nos Eso. momifiquemos, búsquenos y escúchenos. Muy bonito todo. Muchas gracias. Chao, caballito virtual. Bye. Chao, caballos. Adiós, caballos. Oigan, qué interesantes objetos. A veces, donde menos esperamos, encontramos cosas interesantes. Tal vez no había muchas expectativas, pero la verdad a mí me gustaron. Aprendí muchas cositas y creo que las puedo aplicar. Total, me divertí. Espero que ustedes también se hayan divertido y sigan escuchando este Triángulo de los Caballos que hacemos con tanto amor. Espero que no se mojen y cuídense todos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.